Bien, vamos a continuar con nuestro caso práctico y de momento ya quedó todo resuelto lo relativo a la actividad empresarial, régimen general de ley, que fue la mueblería que tiene este señor Kewe. ¿De acuerdo? Ahora, si nos ubicamos en planteamiento para darnos una idea de lo que sigue, tenemos donde dice se pide. Sí, que abrió una cuenta personal para el ahorro, pero eso entrará hasta deducciones personales. Pero en el A habla de que se arrendaron departamentos amoblados a personas físicas. Entonces, como siempre nos vamos en el orden de los capítulos, según orden de aparición dentro del título cuarto, que son personas físicas en materia de ISR, vamos a irnos al segundo paso, a manejar los ingresos por arrendamiento. Le señalamos. Segundo paso, ingresos por arrendamiento. Nuestro fundamento legal, lo señalamos. Global, por supuesto. Título cuarto, coma, capítulo tercero, LISR. Y ahora sí, nos ubicamos en el inciso A y vamos a ver con detenimiento los detalles. A ver, ¿qué dice la letra A? Se arrendaron departamentos amueblados a personas físicas por 378,500. O sea que nada más personas físicas. O sea que no hay ninguna persona moral de por medio que haya pagado rentas y por lo tanto aquí no se va a generar la retención del 10% de personas morales. ¿Y luego? Optándose para efectos del ISR por las deducciones sujetas a comprobación, siendo estas las siguientes. Ok, nos vamos por deducciones sujetas a comprobación y por lo tanto vamos a darle forma a nuestro papel de trabajo. Esta es la segunda fase de la plática de hoy en materia de videos. Ingresos por arrendamiento. Aquí nos señala, como el caso de la semana pasada, de si es un terreno, una casa habitación. ¿Por qué? Porque el objetivo ya es otro, ¿de acuerdo? Y todos se rentaron a personas físicas. ¿De cuánto fueron estos? Los ingresos por 5,000. arrendamiento. Sí, 45,015. No, No, por perdón. arrendamiento. El ingreso fue 378,500. Ok. Todos de personas físicas. Fueron departamentos amueblados. ¿De acuerdo? Que muchos inversionistas realizan ese tipo de inversiones de alguna manera a ser, no, todo es negocio, ¿de acuerdo? Ok, se va por deducciones no sujetas a comprobación. Entonces le ponemos menos deducciones autorizadas. Y para estos efectos nos ponemos en la ley de impuesto de la renta. Las deducciones autorizadas, ¿en qué artículo están? Nos tenemos que ir al capítulo tercero, título cuarto, impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar que el artículo donde están las deducciones autorizadas lo estábamos viendo ya la semana pasada. Es el artículo 115. A ver si quieren poner en el 115. ¿Cierto? Hace 8 días estábamos ahí porque estábamos hablando de la deducción opcional. O sea, la deducción no sujeta con deducciones autorizadas no sujetas a comprobación. Pero también ahí viene
De entrada, pues las deducciones autorizadas. Le vamos a poner aquí entre paréntesis, como van a ser deducciones autorizadas, sujetas a comprobación, deducciones autorizadas, sujetas a comprobación. Hay que estar pendientes en el artículo 115 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, porque el de la semana pasada fueron nada más deducciones no sujetas a comprobación, la deducción ciega. Bien, vamos a desglosarlas. ¿Cuál es la que aparece en primera instancia? No, en nuestro planteamiento. Ok. ¿Cuáles tenemos? Impuesto predial del año 2019. Impuesto predial. Si habla del 2019, significa, ya la semana pasada también habíamos hablado de eso. Tiene que ser el impuesto predial del ejercicio fiscal de que se trate. ¿Qué monto trae? 45,015. Simplemente, si es el del ejercicio 2019, pues va a ser considerado como deducción autorizada. Luego, Intereses pagados. a ver, entonces aquí le vamos a dar un poco más de forma. Pero debe traer una nota. La ¿Esa nota, nota qué es? ¿Ese asterisco qué es? es un asterisco y dice, se pagaron consecuencias de un crédito otorgado por Bancomer para la remodelación de los departamentos en renta. Ok, Siendo un los crédito obtenido de Bancomer para remodelación de los departamentos en renta. Ok, comprensible. Tiene que ver con la actividad de arrendamiento. Deducibles serían los intereses. Luego, primas de seguros. no, pero todavía no terminamos de leer el asterisco. Ok, dice, siendo los intereses reales de 14,210. A ver, entonces, ¿cuánto fue lo que pagamos de intereses? En primer término. 43,126. 43,126. Pero la nota dice que los intereses reales fueron de otra cantidad que tiene que ser mínimo, más abajo de esa. ¿Cierto? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cuáles se toman? Los primeros intereses son los nominales. Ya la semana pasada estuvimos hablando de cómo se clasifican los intereses en materia fiscal. Los primeros intereses que señala ahí, que no dicen ni nominales ni nada, pero debemos entenderlos como tales. Me estoy viniendo al planteamiento, dice intereses pagados. Los intereses pagados que están en segundo término en el inciso A, que tienen un asterisco, son los intereses nominales, los que se pagan, ¿de acuerdo? Y los reales fueron de una cantidad más abajo. ¿Por qué? Porque hubo un ajuste por inflación. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cuáles tomamos? ¿Cuál es la fracción? Aquí tenemos que es el artículo 115. La fracción tercera. Intereses reales. ¿De cuánto fueron estos? 14,210. Vamos a señalarle de alguna manera en el papel de trabajo que es la fracción tercera. Ya no ocupamos decir de qué artículo, lo tenemos en el encabezado. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Fracción tercera. Son los reales, no son los nominales. Recuerden que el pagado es el nominal. Así como cuando el que cobramos es el nominal. Luego, ¿qué otro? De seguros. Primas de seguros. Muy normal ese tipo de deducción en una persona que tiene departamentos en renta amueblados. Primas de seguros. Que son por 39,125. 25. Sí. Ok.
¿Qué otra? Deducción por inversión, edificio. Deducción por inversión, edificio. Ojo con esta. Es una inversión. Hay inversionistas que hacen esto. Construyen torres o de departamentos o casas o un condominio horizontal de casa habitación y los rentan amueblados. Más bien en casa habitación no se da tanto amueblados, se da en departamentos y son condominios verticales. Para estos efectos, si no nos vamos por la deducción ciega, se puede deducir el 5% de lo que se invirtió en la construcción de ese edificio de departamentos. ¿De cuánto? 5% actualizado, ¿de cuánto es? 94,215. Una inversión una deducción muy importante para que siempre la tengamos en cuenta. Luego, Honorarios. 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 ¿Los honorarios de cuánto fueron? 50,400. Los pusimos a mano derecha. Es más, miren, voy a hacer un reacomodo de las cantidades, ¿de acuerdo? Las vamos a pasar aquí abajo de los ingresos. Sugiero que lo hagamos ahorita, porque como va a haber notas, yo no tenía planeado, previsto las notas, pero sí hay necesidad. O sea, no está hecho nada mal, nada más voy a reacomodar las cantidades en otro lugar. Ojo, aquí pusimos una aclaración 14,210. Que viene siendo la fracción tercera, pasamos los 39,125. Espérenme, y otro detalle, me regreso aquí. ¿Cuánto era el interés pagado? 43,126. Y esto se dio por la fracción tercera. Espero ahora sí estén entendiendo el objetivo de nuestro planteamiento diferente. La deducción por el edificio no tiene nada que ver, pasa directamente aquí. Una disculpa por esto, pero o se hacen las cosas bien o mejor no se hacen. ¿De acuerdo? Así tiene mucha mejor configuración, un papel de trabajo más profesional, que es de lo que se trata. En honorarios, ¿cuánto me habían dicho? 50,400. ¿Van a ser todos deducibles? No, ¿Solamente cuánto? el 10% de los ingresos totales. ¿De cuánto es el 10%? Son 37,850. $10 de los ingresos totales, que vienen siendo los ingresos de arrendamiento. ¿Y cuál artículo es el que nos lo señala? El artículo 148. Fracción. Sexta. El 148 regula las partidas deducibles y para efectos de los ingresos por arrendamiento, enajenación de bienes y adquisición de bienes. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos visto en seminarios anteriores, pero es muy importante. El 148, si nos queremos poner por favor en la fracción sexta, nos habla de que no, los ingresos, el 10% que se refiere aquí,
no es únicamente por honorarios. Leemos la fracción sexta, por favor, para que todos lo hagamos. A ver, ¿ya están ubicados? Damos un espacio, un tiempo. Nos vamos a poner en el 148, fracción sexta. ¿Y qué nos dice? Los salarios, comisiones y honorarios pagados. Ojo, son tres: salarios, honorarios y comisiones. No pueden ir arriba del 10% del total de los ingresos grabados por arrendamiento, ¿cierto? Nada más era eso, ver cuáles eran los conceptos: sueldos, honorarios y comisiones, para que lo tengamos bien presente. A propósito, le pusimos una cantidad arriba para efectos que nos diera oportunidad de explicarlo. Y ahora ustedes pueden comprender por qué razón movimos las cantidades hacia el centro, ¿de acuerdo? Para que sea un papel de trabajo profesional. Luego, ¿qué más tenemos? Contribuciones de mejoras. Contribuciones de mejoras. ¿Sabemos lo que son las contribuciones de mejoras? Las que se realizan, por ejemplo, en la vía pública para mejorar algún... A ver, pero con un poco más de seguridad. En la vía pública, bueno, contribuciones de mejoras. Ojo, para empezar, vamos a darle forma. Si queremos ver la definición de contribuciones de mejoras, ¿a dónde nos vamos? Código Fiscal de la Federación. ¿En qué artículo? 5 o el No. 2. Artículo 2. ¿Artículo qué? 2. Pónganse en el Código Fiscal, por favor. Ahorita regresamos para acá. Háganlo todos donde estén. En primer lugar, hay que ver la definición que nos da el Código Fiscal de la Federación en su artículo segundo, la fracción, nos ponemos en el segundo, artículo segundo, contribuciones de mejoras debe ser la fracción cuarta. Tercera. Tercera, ok. Fracción tercera. Espérenme, aquí ya no cabe. Lo voy a tener que ubicar enfrente. Aquí. Pero aquí no va a ser cantidad. Artículo segundo, fracción tercera, Código Fiscal de la Federación. Y ahí nos da una definición de qué es una contribución de mejoras. ¿Y cómo dice literalmente? Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Contundente. O sea, son obras públicas en las cuales los habitantes, los residentes o los que trabajen en esos determinados predios, las autoridades, tanto federales, estatales como municipales, en sus tres niveles de gobierno, pueden lograr acuerdos de alguna manera en que el gobierno federal, estatal o municipal y las personas físicas o morales que se vayan a ver beneficiados de esas obras contribuyan un poco con cualquier nivel de gobierno. Hay ocasiones en que aporta gobierno federal, estatal y municipio, y aparte los habitantes, ¿de acuerdo? Pueden ser obras de alcantarillado, pavimento, agua potable, drenajes, mejoras en las vías públicas, como puede ser pavimentos, concreto hidráulico, etcétera, pero que si se elaboran esas contribuciones, se llaman contribuciones de mejoras. ¿Por qué? Porque esos bienes inmuebles que están en esas partes donde se van a realizar, van a tener una plusvalía, van a aumentar de valor, ¿de acuerdo? Y entonces, si el contribuyente las paga, es deducible. ¿De cuánto fueron estas?
75,820. Bien, ahí lo tenemos. Luego, Gastos de mantenimiento. gastos de mantenimiento muy comunes en estos establecimientos bueno, en estos bienes inmuebles que son rentados y que están amueblados, al que la persona que le interesa que estén bien conservados es el dueño, y esos son 42,074. todos están sujetos a comprobación, CFDIs expedidos con todos los requisitos, medios de pago, etcétera. ¿Le sigue? Cuotas al CIAPA. Cuotas al CIAPA. Normalmente quien renta departamentos amueblados es quien paga el agua. Claro, ya dentro de la renta estará incluido la parte más o menos proporcional de cada departamento, que es por 44,201. Muy bien. ¿Qué más hay? Deducción por menajes de casa. Esa es deducción por inversión, ¿eh? De hecho, en el planteamiento nada más dice deducción a ver, sí es deducción por inversión, ¿eh? Aquí me comí esto, por inversión. Deducción por inversión, menajes de casa. Sabemos lo que son los menajes de casa. ¿Cuáles son? Los muebles. Los muebles, la sala, el comedor, las habitaciones, las camas, en su caso los blancos, lavadoras, secadoras, en fin. Esa deducción por inversiones, como se rentan amueblados, va al 10% anual. ¿De cuánto es? 24,936. ¿Qué le sigue? Pago provisional de ISR. Es un concepto de acreditamiento en un momento más. ¿Es todo? Ok. Igual a en este caso las deducciones van a ser mayores. Háganlo. 417,446. Ahora bueno, ok. Esa es la suma. Le voy a poner, esta es la suma, como me acaban de decir nuestra compañera. ¿Cuánto sumó? 417,446. No es nada ortodoxo lo que estoy haciendo, pero aquí está la suma de las deducciones autorizadas. Estoy improvisando para no borrar nada de notas aclaratorias. Son mayores las deducciones autorizadas que los ingresos acumulables. Por lo tanto, va a ser una pérdida por arrendamiento. ¿De cuánto es esta? 38,946. $38,946. Es un dato correcto, coincide con nuestros resultados. Así que ya tenemos el segundo paso. Y ahora sí, como siempre digo, para abrir cancha, vamos a borrar las notas aclaratorias. Ustedes ya tomaron nota de las mismas. Y vamos con esto quedó así en el segundo paso. Vamos al tercer paso. Tercer paso. Y le vamos a señalar lo siguiente.
Tratamiento fiscal de las inversiones en el sistema financiero. Y vamos a hacer un cuadro sinóptico. Miren, una cosa muy importante, cuando una persona física o bien persona moral lleva sus dineros a invertir en sistema financiero, puede ocurrir lo siguiente. Esto es importante para todas las personas, sean o no sean contadoras, ¿de acuerdo? Para que sepan a dónde va su dinero. Recuerden que el sistema financiero solamente hace una labor de intermediación financiera, porque en teoría son los expertos en la materia, ¿de acuerdo? Miren, cuando uno lleva los dineros a invertir como persona física o persona moral, primero existe una clasificación importante, renta fija o bien renta variable. Esto al pequeño ahorrador o mediano. Claro que un ahorrador ya de cierto estatus de importes, pues debe conocer perfectamente esto con seguridad. Miren, esto nos ayuda incluso para saber invertir, en dónde invertir. Renta fija. Me van a decir, vamos a decir, vamos a poner una cantidad bajita, 100,000 pesos. Los llevo a invertir al sistema financiero. Y de seguro, el ejecutivo de cuenta que nos va a atender, pues nos va a decir, ¿sabes qué? Ponlo en renta fija. ¿Por qué? Porque la cantidad de inversión no es muy elevada. Entonces, ahorita continúo con lo mismo. Tengo que hablar primero financieramente y luego hablaremos de fiscal. Ok. Si invertimos en renta fija, señal que nada más vamos a obtener ingresos por intereses. O sea, nos van a pagar un cierto interés. La semana pasada estábamos hablando de la clasificación de los intereses. El interés nominal total menos el exento, da igual agravado, menos el ajuste por inflación, nos lleva al interés real. Lo vimos la semana pasada. Repito, la semana pasada vimos la clasificación de los intereses para efectos fiscales. Arrancamos con interés nominal total. ¿Cuál es ese? Pues es el interés que pacta uno con el sistema financiero. O sea que en pocas palabras nos dicen, ¿sabes qué? Vas a ganar un porcentaje, un 3.8% anual. Y tú estuviste de acuerdo. ¿Qué hace tu ejecutivo de cuenta? Llena un contrato, un machote que ya lo tienen ellos previsto, y simplemente te van a decir, ¿sabes qué? Firma esto y esto y esto, donde nos dicen todas las crucecitas, ahí firma, por favor. Y ya sabemos qué interés nos van a pagar. O sea que hay un detalle muy importante. En intereses, cuando vamos a pensar que yo lo invierto a 28 días, es una inversión muy común. En lugar de tenerlo ahí en casa o desperdiciarlo en el negocio, que no lo voy a ocupar,
y dice uno, bueno, yo pienso necesitarlo dentro de un mes. Tu inversión idónea en ese caso sería una inversión a 28 días. Si invertiste 100,000, cuando vayas a los 28 días a que te devuelvan tu dinero, te van a dar 100,000 pesos más un interés. ¿De acuerdo? Que si te estuvieron pagando una tasa de interés muy baja, a lo mejor tu interés real va a ser negativo, se va a hacer pérdida. Pero tú dices, si no eres financiero, dices, no, yo llevé 100,000 y cuando fui a recogerlos a los 28 días, me dieron me abonaron 102,500. Entonces yo gané 2,500. Eso es lo que es la renta fija. Te devuelven tu inversión. Tu inversión está segura y te van a dar una cierta cantidad de intereses. ¿Cuánto? Lo que tú hayas convenido con tu asesor ejecutivo. ¿De acuerdo? Ahora, hay personas que invierten, pues, no 100,000. Vamos a hablar de una persona que lleva al sistema financiero 10 millones. Si lleva 10 millones, su ejecutivo de cuenta les va a empezar a decir lo mismo que aquí, que en un principio. ¿Quieres ingresos por intereses, renta fija? Te pago tanto por ciento de interés. Pero como si tiene ya 10 millones, ya es más astuto esta persona. En materia financiera me refiero. Y dice, no, ¿sabes qué? El interés que me vas a pagar está muy debajo de la inflación. No me conviene. Y les va a decir su ejecutivo, ¿quieres ganar más? Claro, son 10 millones de pesos lo que traigo de inversión. Entonces invierte en renta variable. Y si se invierte en renta variable, ¿qué es lo que pasa? Aquí se pueden obtener ingresos por los siguientes conceptos. En renta variable, para empezar, pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros. Vamos por partes. Renta variable. Bueno, eso ahorita lo explico. El sistema financiero, en su labor de intermediación financiera, ¿qué hace con los 10 millones de pesos? Y todo, vamos a pensar que los 10 millones de pesos, para hacer un ejemplo muy transparente, los 10 millones se vinieron a renta variable. En renta variable, el sistema financiero compra por ustedes acciones, enajenación de acciones. Compró acciones con el dinero de los 10 millones que ustedes le llevaron al sistema financiero, compra acciones a nombre de ustedes. ¿De acuerdo? Y luego, si compraron acciones de empresas nacionales, esas empresas nacionales de las cuales ustedes son dueños de una parte o un pedacito de esa empresa nacional, si la empresa nacional donde invirtió el sistema financiero por cuenta de ustedes genera utilidades, les van a pagar dividendos. ¿De acuerdo? Ahora, sistema financiero compra en casas de bolsa. Y en las casas de bolsa también hay empresas extranjeras que cotizan. Y si compró acciones de una empresa extranjera con su dinero de los 10 millones, un pedacito o cualquier parte de esa empresa extranjera, significa que el sistema financiero también compró acciones, pero aquí le tengo que poner enajenación de acciones. Compró acciones de una empresa del extranjero que cotiza en bolsa aquí en México. Y luego esa empresa extranjera genera utilidades y les pagan dividendos. Ahora, ojo, voy a borrar un poquito la llave grande y miren, explico un poco más del sistema financiero para que tengan una idea más clara.
debemos haber escuchado hablar de las sociedades de inversión. Las sociedades de inversión son personas morales con fines no lucrativos, pero los socios que integran una sociedad de inversión son los que pagan el impuesto. El sistema financiero hace, por ejemplo, tiene varias ofertas que proponerle al inversionista. Les puede proponer, vamos a pensar lo siguiente, voy por orden porque como no me están viendo, no estamos en vivo y no están participando, me estoy imaginando sus dudas. Miren, recapitulando, renta fija, llevo yo 100,000, llega la fecha de vencimiento, cero problemas, me devuelven mis 100,000 más una cantidad de intereses. ¿Gané o perdí? Financieramente, no sé. Si no soy financiero, si invertí 100 y me voy por 102,500, una persona que no es financiera simplemente dice, gané 2,500, no perdí. Pero si la tasa que le pagó el sistema financiero fue abajo de la inflación, obvio que perdió. Pero en fin, el que llevó 10 millones se mete a renta variable. En renta variable, el sistema financiero compra acciones acá en la bolsa de valores mexicana y puede comprar en la bolsa en la bolsa de valores mexicana y la bolsa de valores nacionales también pueden ofertar acciones del extranjero. Por lo tanto, ocurre que el sistema financiero compró por ustedes acciones y luego, si esa empresa genera utilidades, les va a pagar dividendos. Bien, pero aquí en renta variable se corre el riesgo de que yo llevé 10 millones de pesos y cuando yo me quiera salir de renta variable, vamos a pensar que esto fue un 1 de enero, estoy improvisando, del 2020 y me quiero salir, siempre improviso, el día de hoy, 11 de abril, como está la fecha, aunque ya les dije que hoy es día 7, la verdad, no los puedo engañar, pero pongamos la del pintarrón. El inversionista se sale el 11 de abril del 2020. Pueden pasar, espérenme, aquí ya no quiero borrar más acá. La inversión la realizó, vamos a ponerlo más acercado a la realidad, el 2 de enero del 2020. Entró y sale, dijimos, el 11 de abril del 2020. Se pueden presentar dos casos, A y B. En el mejor de los casos, su inversión estuvo todo ese tiempo y solo en renta variable. El mejor panorama es que se salen el 11 de abril y les van a dar 10,500,000. O sea que una utilidad de 500,000 pesos. Esta ni de broma se hubiera obtenido en intereses. Pero el peor de los casos es que les entregue nada más 9,500,000. O sea, en el caso B, traen en lugar de una utilidad financiera, traen una pérdida, perdieron 500,000. Pero una de las dos puede ocurrir. Por eso los grandes inversionistas, tenemos a un Warren Buffett de Estados Unidos, el tercer hombre más rico del mundo, y hemos visto películas de Wall Street donde los grandes inversionistas van en sus limusines, obvio, enormes esos vehículos, van atrás y siempre están leyendo
las noticias de cómo van los valores de las bolsas del mundo, donde tienen puestos sus dineros. Y ese es el juego importante, por eso se ocupa mucho conocimiento financiero. ¿Cuándo puedo comprar barato y cuándo puedo vender caro? Eso es el chiste de ser un buen inversionista. Pero para esto en renta variable se ocupa ser un sabión. Y con otra, los que son inversionistas de a de veras, los grandes inversionistas, no recurren al sistema financiero. Ellos directamente compran, porque el sistema financiero cobra honorarios que están inmiscuidos dentro de las constancias. ¿De acuerdo? Comisiones, vamos, no son honorarios, son comisiones. Ahora bien, ¿cómo empieza una inversionista que va de 100,000, ahora ya tengo 500, ahora ya tengo 1,000,000? Entonces, como que ya esto no les llama mucho la atención. Cuestión de juego mental y no mental, también es de dinero y es financiero. No, a ver, le quiero calar acá. Entonces, el sistema financiero crea sociedades de inversiones diferentes, que siempre las muestran en una gráfica de pastel. Se dan cuenta que no es lo mío el dibujo, ¿de acuerdo? Esto no tiene cara de todo menos de un círculo y una gráfica de pastel. Lo reconozco, ¿eh? Hay que reconocer lo bueno y lo malo. Vamos a pensar, sistema financiero puede tener siempre se las muestran en gráficas de pastel, si ustedes se acuerdan. Dice, ¿sabes qué? Vamos a pensar, un 25% ponlo en renta fija. Vamos aquí, no, esto es lo que es más. Un 35% en variable nacional. Un 40% en variable extranjero. Cuando estos se los ofertan, es que ellos ya crearon o constituyeron una sociedad de inversión. Y si ustedes aceptan esta gráfica de pastel, van a ser socios de otras personas que invirtieron con el mismo gusto que ustedes tuvieron. Así que pueden hacer sistema financiero muchas variantes de porcientos. Y esos, que por cada gráfica de pastel que ustedes ven, es que el sistema financiero constituyó una sociedad de inversión, que como no tiene fines no lucrativos, no paga ISR. Quien lo paga son sus integrantes, ¿de acuerdo? Ahora estoy explicando un poco más porque pues no los veo, no sé si tengan dudas, si quieran interactuar conmigo, pero también, aunque ustedes no lo crean, si ustedes se esperan un poco, yo estoy mucho más acostumbrado a que me bombardeen de preguntas y poder interactuar yo junto con ustedes, junto con su servidor, pero ni hablar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cómo se maneja el sistema financiero. Ahora vean, vamos a darle un orden en materia fiscal. Si tenemos ingresos en renta fija por intereses, los tenemos que canalizar al capítulo 6. ¿De acuerdo? Obvio, estamos hablando del título 4 de las personas físicas. Ojo, aquí voy a hacer un comentario, voy a abundar, porque le puse enajenación de acciones y ustedes escucharon que el banco o el sistema financiero compró por mí acciones en mi nombre. Ojo, cuando yo entré a la inversión, el 2 de enero del 2020, sistema financiero compró acciones por mi cuenta, ¿de acuerdo? Pero cuando yo me salga el 11 de abril, ¿qué va a hacer el sistema financiero por cuenta mía? Va a tener que vender las acciones y por eso la enajenación de acciones se da conforme el capítulo 4. Luego, si obtuve dividendos
en la instancia de mi capital, de mi inversión de renta variable, los vamos a canalizar al capítulo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Si el sistema financiero invirtió por mí en acciones de empresas del extranjero, cuando yo me salga, si invirtió en empresas del extranjero, significa que el sistema financiero compró por mí acciones de una empresa, vamos a pensar, puede ser de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Australia, el Medio Oriente, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando yo me salga de la inversión, el sistema financiero vende, esté como esté el valor de las acciones, cotizando en bolsa. Esto lo tengo que canalizar al capítulo de los demás ingresos. Ahí lo tenemos. Y si durante la instancia de mi inversión, esa empresa del extranjero pagó utilidades, lo llevo, voy a obtener ingresos por dividendos, pero del extranjero, y eso es capítulo 9 también. 9. Ese es el orden que tenemos cuando uno invierte en sistema financiero. A ver, pregunto a quienes están aquí presentes, incluso al ingeniero. ¿Sí le entendimos? ¿No hay dudas? Bueno, chequemos nuestra constancia, ¿qué trae? Dice, Nos ponemos en el planteamiento, ajá, en el punto B. la hoja 2, en el inciso B. Ujú. Ok, nada más lo que está con mayúsculas. Ok, dice, por intereses. O sea que tenemos nuestra constancia, trae de estos. Por dividendos percibidos de sociedades nacionales. Estamos señalando con azul lo que trae nuestra constancia, ¿de acuerdo? Y luego, Por dividendos percibidos de sociedades extranjeras. esto que manejamos con azul es el caso que nos ocupa. Ojo, si me entendieron de mi explicación, quiero que me den la respuesta ustedes mismos. ¿Por qué nuestra constancia no aparece en enajenación de acciones? Si me entendieron, me pueden dar la respuesta cómodamente. Porque siempre me dicen que sí. Ya ni me acordaba de eso, fíjense. Ya perdí la condición. No, bueno, porque no me gusta estar hablando solo. ¿De acuerdo? Bueno, casi solo. A ver, díganme, porque hace rato escuchamos que me dijeron aquí nuestras dos compañeras que sí le habían entendido. Entonces, estuvieron atentos a la exposición previa. Díganme por qué en la constancia que nos da el banco no aparece el dato de enajenación de acciones. Porque solo está recibiendo los dividendos o utilidades de las inversiones que tuvo sin necesidad de enajenar las acciones. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que qué? Que Es a tuvo, donde quiero que lleguen. No, sí, pues hay dividendos, sí, ahí están. que tuvo Pero, utilidad. sí, utilidades, claro, dividendos es utilidades. ¿Qué significa eso? Les dieron su constancia. Esta constancia que yo puse aquí es de la vida cierta. Es de una persona que asesoramos, persona física, pero puse cantidades muy chiquitas, comparadas con las que tiene en la vida cierta. La constancia. Le quité varios dígitos a mano derecha. He visto otras constancias que me mandan y dice también en la generación de acciones, y esta no trae. ¿Cuál es la razón?
Bueno, ¿cuál es la conclusión en materia financiera? Expliqué en materia financiera, de alguna manera ya al nivel de ustedes ya esto se tiene que comprender un poco más. En eso no me queda ni la menor duda. ¿De acuerdo? Van a decir, no somos expertos en finanzas. No, bueno, pero es que no se ocupa ser tan experto, yo no lo soy. Pero tuve que aprender todo esto y me tuve que asesorar con personas que me enseñaran todo esto, porque si no, yo no podría explicar este tipo de ingresos. Miren, si mi constancia no trae enajenación de acciones, significa que al 31 de diciembre, porque la constancia es por año de calendario, como es el ejercicio fiscal de las personas físicas. Si mi constancia nada más trae esto y no trae enajenación de acciones, significa que mi inversión sigue manteniéndose en renta variable, en acciones de empresas nacionales. Porque si me hubiera salido, si hubiera sido este ejemplo de que entré el 2 de enero, no, pero es 2020, pero pensemos que fue de 2019 y me salí el 11 de abril del 2019, hubiera tenido que tener también mi constancia en enajenación de acciones. Si mi constancia no dice enajenación de acciones, significa que mi inversión se mantiene en renta variable al 31 de diciembre. Porque si me salgo antes del 31 de diciembre, me va a aparecer este dato. Si tuve utilidad o pérdida por haber vendido las acciones. Sistema financiero es quien hace el cálculo. A nosotros nada más nos dan una constancia. Si tuvimos utilidad o tuvimos pérdida, claro, eso lo hace la sociedad de inversión a donde decidimos optar por ella. ¿Sí me di a entender ahora? ¿Ok? Entonces no me aparece enajenación de acciones. Si tengo renta variable, significa que todavía estás en renta variable el 31 de diciembre. Me apareció, te saliste de renta variable, vendiste acciones. Tú no las vendiste, Sistema Financiero lo hizo en su labor de intermediación. ¿De acuerdo? Todo esto me lo enseñó y tuve que tomar clases, casi un mes de esto, dentro de un asesor del Sistema Financiero, que es un amigo mío sin menoscabo suyo. ¿De acuerdo? Me explicó todo esto y yo dije, bueno, ahora sí estoy en condiciones de poder explicar para efectos fiscales. Espero nos hayamos entendido. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tenemos todo esto, vamos a darle forma al desarrollo de nuestro caso práctico. Porque miren, pusimos tercer paso, pero en tercer paso, en nuestra constancia tenemos intereses, dividendos nacionales y dividendos extranjeros. Lo vamos a hacer en A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Nada más le vamos a pedir a Carlos, como esta segunda parte este segundo video, queremos llevarlo de corrido hasta llenar el formato y ya luego pasar al tercer paso. A ver, Carlos, si nos ayudas mientras yo sigo explicando algo de aquí para acá. Todo eso se borra. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ok, ya lo saludó Carlos como siempre, ¿de acuerdo? ¿Y cómo checaste que si te entregaron cupón, Carlos? Yo no sé cupones, a todos conozco. A todos, o sea, ya los tienes bien checaditos, identificados. Bueno. ¿Cómo ven lo que dice su Carlos, Carlitos, o como le digan? A ver, me hago un lado seguimos comentando. Dijimos que hubo 3 ingresos en esta constancia. Le vamos a dar forma en el tercer paso en A, B y C, ¿de acuerdo? Así que si gustan, les empiezo a dictar, mientras Carlos termina aquí de limpiarnos el pintarrón y aprovechar más el tiempo. Letra A. Ingresos por intereses. Ingresos por intereses. Entre paréntesis, título 4, capítulo 6,
LISR. Ok, gracias, Carlos. Aquí tengo que ser diplomático, no lo puedo regañar. No se crean, pero luego ya terminaremos esto y me encargo. No, para nada. Para nada. Ya nomás a Carlos le da risa. Me dice. Bueno, capítulo 6. Ojo, nos ponemos en la letra B, primer guión. Y aquí nada más vamos a tener que señalar, si ustedes se ubican, a ver, ¿nos pueden leer por favor en la letra A? Ah, no, es la B. La B. La B. ¿Qué dice? Producto de sus inversiones afectas a su patrimonio personal en Bancomer, obtuvo los siguientes resultados. Ok, la constancia, primer guión, tiene señalado con letras mayúsculas por intereses. Y luego da el nominal grabado. Porque ya les dije que la mayor parte del sistema financiero, las instituciones, no dan el total y no mencionan el exento. Casi siempre nomás señalan uno, y si señalan uno, ese tiene que ser el grabado. Interés real, podemos ver que es un 0. Y luego tenemos enfrente una pérdida, y luego hay un impuesto retenido. Aquí lo único que vamos a tener que señalar es lo siguiente. Miren, explico primero. En términos de ISR, no hemos hablado de, por ejemplo, ahorita llevamos nada más desarrollado lo del capítulo 2, sección primera, que son los ingresos por actividad empresarial, régimen general de ley, ¿de acuerdo? Pero ocurre que hay una pérdida aquí, en la utilidad empresarial, que ya no tenemos ningún dato. Y es más, ¿saben qué? Aquí tenemos una pérdida por arrendamiento. Hasta ahorita se me pasó esto. Como todo lo decimos a capela, regrésense al segundo paso. ¿Qué vamos a hacer con esta pérdida? Es que les iba a hablar de la pérdida de arrendamiento, del intereses. Pero también hubo esta pérdida de arrendamiento, pero no hemos dicho qué va a pasar con ella. ¿De acuerdo? Una disculpa, aquí sí se me pasó. Me morí un rato. ¿De acuerdo? Se siente muy feo. No es nada bueno estar vivo y estar muerto a la misma vez. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo sé que no me estaban diciendo, me dejaban seguir para ver a qué horas me daba cuenta. ¿Verdad que sí? Donde estén se están riendo, porque me la están aplicando. Sí, se me pasó, lo reconozco, me morí estando vivo. ¿Ok? ¿Qué pasa con la pérdida del arrendamiento? Que omití ese detalle. Simplemente quiero decirles lo siguiente, miren. Hay capítulos donde se tienen utilidades o resultados positivos y otros donde se tienen pérdidas. ¿Ok? ¿Qué pasa con los capítulos donde tengo pérdidas? Estas pueden eliminar o disminuir ingresos acumulables de otros capítulos. Pero la regla general nos dice, puedes disminuir la pérdida de un capítulo, por ejemplo, ahorita me voy a referir a arrendamiento. De arrendamiento la puedes disminuir contra ingresos acumulables de otros capítulos. ¿De cuáles? Los del título 4. ¿De acuerdo? Pero dice menos de los del capítulo 1 y 2 del título 4 de ISR. ¿Quiénes están en el capítulo 1? Sueldos y asimilados. O sea, ellos son simplemente, no les hace nada las pérdidas. Si es bueno, en los dos ninguno puede ser pérdida, para empezar. Ni en sueldos, ni en asimilados. ¿De acuerdo? Esos son inmunes contra las pérdidas. Estaba encontrando el nombre porque yo dije, hagan de cuenta que son inmunes con el COVID-19, para que esté más de moda la plática. ¿De acuerdo? Las pérdidas no les hacen nada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es capítulo 1. Están esos dos regímenes. Capítulo 2. En el capítulo 2, ¿quiénes están? Primero, régimen general de ley de actividad empresarial.
Ahí no puede, también son inmunes a las pérdidas de otros capítulos. Luego, actividad profesional, régimen general de ley, que son los honorarios. No les hace nada las pérdidas de otros capítulos. Siguiente, RIF. No tiene nada que ver las pérdidas de otros capítulos. Y a partir de junio, entra ¿cuál? Los ingresos, ¿por qué? ¿Plataformas? Servicios Servicios de plataformas. digitales, a través de plataformas. Pero, si no se han dado cuenta, pues ya leímos que están pidiendo que a raíz de la contingencia, pues que inicie su, vamos a decir, que este régimen, que es el nuevo, viene siendo el título cuarto, que es personas físicas, capítulo segundo, sección tercera, que en teoría entra en vigor el 1 de junio, tal como lo vimos en las diapositivas, empezando este seminario, ¿de acuerdo? Están pidiendo que no entren en vigor ese régimen sino hasta que termine la contingencia. ¿Lo hará el gobierno? No sé. Simplemente ya saben que no hubo ningún estímulo fiscal. Ninguno. ¿De acuerdo? Pero, pues a ella mejor no hablo. Me reservo todos mis pensamientos, que son muchísimos al respecto. ¿De acuerdo? Ok, entonces esta pérdida vamos a señalar si se puede aplicar contra otros ingresos acumulables, pero menos contra el capítulo 1 y 2, que ya les dije cuáles son. ¿Salieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos salieron? 6. Insisto, veamos, recapitulemos. ¿Cuáles 6 son inmunes? Sueldos, asimilados, actividad empresarial, régimen general de ley, honorarios, RIF y servicios digitales percibidos a través de plataformas que en teoría tienen que entrar en vigor el 1 de junio, que están pidiendo prórroga para que entre en vigor ese régimen. ¿Se dará o no se dará? Lo ignoro. ¿De acuerdo? Aquí no se puede predecir nada. Así que le vamos a tener que señalar aquí un breve, es más, en su guía, si nos ponemos, tenemos un capítulo que nos habla de pérdidas en arrendamiento. Nos vamos a poner, sugiero que se pongan en la página, espérenme, página 153. Miren, esto forma parte, capítulo 4 de la guía. ¿Qué dice? Tratamiento fiscal de las pérdidas de las personas físicas en el ISR. Todos los capítulos del título cuarto LISR. Es donde empieza el capítulo. Ahí lo pueden ver. ¿De acuerdo? Y yo los estoy llevando a la página donde está la explicación y vienen ejemplos con números. Página 153. Allí encontramos pérdidas en ingresos por arrendamiento. ¿Cierto o no? Y nos habla de qué artículo. De entrada lo podemos ver. El 195 del reglamento del ISR. Ok, 195 del reglamento de impuesto sobre la renta. Les voy a dictar un pequeño párrafo con base a ese fundamento. ¿De acuerdo? Le señalamos de conformidad con lo establecido, en el artículo 195 del muy olvidado. Claro que eso no lo van a poner, pero es nada más para que no se olviden de todo lo que les digo cuando están aquí. ¿De acuerdo? Del reglamento del RISR, las pérdidas que se sufran por arrendamiento podrán ser disminuidas
de los ingresos acumulables de otros capítulos. Coma, excepto de los señalados en el capítulo primero y segundo del título cuarto, LISR. Punto y coma. Dicha pérdida solo podrá ser aplicada en el ejercicio en que se haya sufrido punto final. Esto dentro del segundo paso. Regresamos al tercer paso y tuvimos intereses, ¿cierto? Aquí lo voy a poner nada más hay que poner esto, pérdida por intereses de, ¿cuánto tiene la constancia? 15,962. Y le ponemos un asterisco. Ya habíamos dicho que por intereses no hacemos ningún papel de trabajo. No hacemos nada, nada más esperamos la constancia. ¿De acuerdo? Que emite el sistema financiero. Ahora pongamos qué pasa con la pérdida de intereses, que es muy diferente a la pérdida de arrendamiento. Le señalamos. Dicha pérdida se podrá aplicar contra los ingresos acumulables de otros capítulos del título cuarto LISR, coma, y viene la letanía, excepto de los señalados en el capítulo primero y segundo, punto y coma. Sí, la constante va a ser esa. Esos ingresos no son inmunes a las pérdidas de otros capítulos. Y le ponemos punto y coma. La pérdida que no se logre aplicar en el ejercicio en que se sufrió se podrá aplicar en los 5 ejercicios inmediatos siguientes. Con el reconocimiento a los efectos de la inflación. Para terminar este párrafo, sugiero que nos pongamos otra vez en la guía, en la página 156. 156. ¿Ya estamos ahí? En la 156, casi al final, tenemos un número quinto romano. Habla de pérdidas de los ingresos por intereses. ¿A qué se refiere el capítulo sexto de la LISR? Y se nos está señalando el fundamento legal
y el fundamento legal, lo podemos ver que es el penúltimo párrafo del artículo. Póngale entre paréntesis, el fundamento legal. Penúltimo párrafo del artículo 134 LISR. Y como un agregado, pónganle el número de la página. Página 156. Es lo que tenemos que decir de la pérdida de intereses, ¿de acuerdo? Ya llevamos 2 pérdidas. Ahora vamos a la B. ¿Le quieren poner en sus notas? Letra B mayúscula con su correspondiente paréntesis. Ingresos por intereses. Ingresos por dividendos nacionales. Intereses ya lo pasamos. Ingresos por dividendos nacionales. Entre paréntesis, título 4, capítulo 8, LISR. En su planteamiento, nos vamos a poner en el segundo guión de la letra B de la página 2 del planteamiento, que dice por dividendos percibidos de sociedades nacionales. ¿Sí lo ubicamos? ¿En planteamiento? Ok. Miren, la constancia ya trae todo para que prácticamente nosotros hagamos nuestra declaración anual. Pero como son dividendos nacionales, yo sí puedo mostrarles cómo se determinan estos. ¿De acuerdo? Miren, tenemos primero, aquí se va a hacer un mini papel de trabajo, dividendos distribuidos. La constancia esta la hace Sistema Financiero. O sea, ¿cuánto nos tocó de dividendos por nuestra participación de una parte o pequeña parte o mucha parte de esa persona moral? ¿Qué dato trae? 124,710. Pueden ustedes verificar sus constancias de esta manera, si hay dividendos nacionales. Si hay dividendos nacionales es simple porque pues está en la ley de impuesto a la renta de nuestro país, no tiene pierde. Factor, esto se multiplica por el factor de acumulación. Esto está en el artículo 140, primer párrafo. LISR. Nos ponemos en el artículo 140, por favor, primer párrafo. Trae un factor de acumulación que en el medio, en el argot fiscal, siempre de alguna manera le hemos dicho factor de piramidación, pero que es correcto, no tiene nada, bueno, es otro de acumulación, piramidación, pues es lo mismo. ¿Qué factor trae? ¿1.qué? 4286. 4286. Ahorita quiero que hagamos las operaciones aritméticas y dejemos de ver el planteamiento para luego verificar si está todo esto bien. Esto da como resultado el dividendo acumulable. O sea, lo que tenemos que acumular. Hacemos la operación aritmética. Y es de 78,160.71. Checamos al final, 178,160,71 centavos, ¿de acuerdo? Ok. Y luego a esto se le aplica la tasa ISR, artículo 9, que es el 30%. Porque quien distribuyó las utilidades fue una persona moral. Y la persona moral, cuando distribuye utilidades que habíamos dicho ya previamente, ya pagó el impuesto.
y entonces la persona moral nos da cuánto pagó de impuesto por nuestra participación accionaria, nuestro pedacito de dueños de esa persona moral de que se trate. Esto se llama ISR acreditable. ¿De cuánto nos da? 3.448.21. Miren, permítanme, aquí dejé los centavos. Le voy a poner este previo, el acumulable, 161, ¿de acuerdo? Porque de aquí vamos a pasar al formato. Chequen la constancia. ¿Coinciden los datos? Sí, exacto. 178.161 y 53.448. Ok. Hay ocasiones en que pueden encontrar diferencia de 1 o 2 pesos, pero eso es porque el dividendo distribuido es una cantidad mayor. Y como el factor de acumulación está hasta la 10 milésima, puede provocar diferencias de pesos. ¿De acuerdo? Pero lo que diga la constancia es lo que hay que pasar al formato. O cuando hagamos el anual. Aquí nada más es un papel de trabajo para explicarles cómo sistema financiero hace esto. Y cómo una empresa que distribuye dividendos expide constancias. Previamente hizo esto. ¿De acuerdo? Y ya nada más después llenan las constancias. Ok, pues ya quedó. Aquí en dividendos no puede haber pérdidas, es un hecho. Ahí en el capítulo 4 de la guía les decimos eso. Inconcebible, pues los dividendos son utilidades que ya pagaron el impuesto de la renta. Perdón, son nada más distribución de utilidades. Así que, si están distribuyendo utilidades, ¿cómo voy a tener una pérdida? Misión imposible. Ya quedó. Y vamos al C. En el C le señalamos de los demás ingresos. De los demás ingresos. Entre paréntesis, bueno, no así nada más. Sí, entre paréntesis vamos a ponerle título 4, capítulo 9, LISR. Dos puntos y aparte. Miren, aquí podemos apreciar que en la constancia habla de dividendos distribuidos, dividendo neto percibido, ISR retenido. Y en el anterior, ojo, espérenme, otro detalle que se me pasó en el anterior. Me regreso aquí. Esta es la letra B. Estaba omitiendo hacer un comentario de suma importancia. Con una flechita, aquí en el B, y es ISR retenido definitivo. Nos regresamos al segundo guión. ¿Cuánto trae del ISR retenido definitivo? 12.471. 10% de los dividendos distribuidos. Ese impuesto es definitivo. Artículo 140, segundo párrafo, LISR, en vigor
a partir de 2014. Nada más eso se me estaba pasando, de tiro nada. Este ya no es acreditable, no va a ir a acreditarlo en el anual, Solo queda como una mera reseña para el conocimiento de ustedes. Aunque ya estamos en 2020, ya 6 años de eso, ya de alguna manera ya lo tenemos bien concebido, ¿de acuerdo? Pero en el papel de trabajo es mejor dejar, digo, en sus notas, es mejor que lo anoten, que lo consideren demasiado importante. Vean el factor 140, primer párrafo. Lo del impuesto adicional es el famoso impuesto adicional, que se le llama así, pero en el argot fiscal. En ley no existe un impuesto adicional, pero así se le denomina para entenderlo entre colegas y entre los inversionistas y entre los empresarios. ¿De acuerdo? Ok, era lo que faltaba. Y me acordé porque vi, ahora sí volvemos a la C. En la C, dividendo distribuido para empezar. Como no sabemos qué país, o sea, la residencia de la empresa del extranjero, no sabemos qué ley de impuesto a la renta adoptó, o si es sujeto o no sujeto de ISR, si es régimen fiscal preferente o no lo es, pues simplemente el sistema financiero nos dice, ¿sabes qué? Esto te pagaron, esto tuviste de utilidad, esto te retuvo la empresa y simplemente esto te dimos neto, te damos neto. Vean, hagan la operación. Viene el dividendo distribuido. ¿Lo estamos ubicando en primer término? Ok, resten el ISR retenido. Réstenlo, ustedes también. Aquí me estoy fijando que lo hagan las dos compañeras, nuestras dos compañeras. Restamos el dividendo distribuido del monto de ISR retenido. Estamos en el planteamiento, en la página 2, en el inciso B, en el tercer guión de letras mayúsculas. ¿Cuánto da la diferencia del dividendo distribuido de sociedades extranjeras y el monto de ISR retenido? 22,990. ¿Checa con la constancia? Sí. Ok. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Les anticipo lo siguiente. El dividendo distribuido simplemente es el que se va a tener que, el dividendo neto percibido, a ver, tenemos, espérenme, déjenme fijo bien en los datos. El dividendo, tenemos el monto del acumulable. Del distribuido. ¿Cuánto es? 2,120. Ok, vamos a sentar un precedente. Aquí no hay que hacer papeles de trabajo. No podemos hacerlo de que en la B, ¿de acuerdo? Porque no sabemos el país de procedencia de la empresa que pagó esos dividendos. ¿Ok? Simplemente vamos a sentar un detalle. El dividendo distribuido se acumula en su totalidad, o sea, el total, que son 32,120. Y el impuesto retenido se va a considerar como acreditable. Y por otra parte pueden ver que tenemos impuesto retenido del 10% también. Ese es definitivo. Les voy a editar un pequeño párrafo mezclando el fundamento. ¿Les parece? Entonces, tomamos nota, por favor. Y le señalamos lo siguiente. De conformidad con lo establecido, en el artículo 142, fracción quinta, LISR, si ustedes se ubican en ese artículo van a encontrarlo en los demás ingresos y habla de ingresos grabados. ¿De acuerdo? Los ingresos obtenidos
por dividendos. De sociedades residentes en el extranjero, coma, se considerarán en su totalidad como acumulables. Entre paréntesis le ponemos, ¿qué monto es? Según Constancia. 32,120. 32,120 entre paréntesis. Cerramos paréntesis, coma. En tanto que el ISR retenido se deberá considerar acreditable. Punto y coma. Y el ISR adicional del 10%, entre paréntesis, ¿cuánto fue? 3,212. 3,212, cerramos paréntesis, lo ponemos entre paréntesis, 3,212. Se considera como pago definitivo conforme el segundo párrafo del mencionado artículo 142, fracción, ¿cuál fracción habíamos dicho? Sexta o cuarta, quinta, no le tenía ninguna. Fracción quinta, LISR, punto final. Bien, ahora vamos a pasar toda esta información al formato porque ya no tenemos espacio aquí al frente. Nos vamos a poner en nuestro formato ahora en la página primera. ¿De acuerdo? Para empezar, señalemos los datos informativos. Marquemos con una X cuáles son los capítulos. Sueldos no, o sea, no, para nada. Arrendamiento, póngale una X. Enajenación de bienes no, adquisición de bienes tampoco. En la columna del centro, intereses. Intereses sí. Luego dice premios, no. Dividendos sí. Demás ingresos sí. Solo datos informativos no es nuestro campo, nuestro caso. Nos pasamos a la columna de mano derecha. Actividad empresarial, régimen general, es así. La primera. La segunda habla de honorarios, esa no. Y la tercera de agropecuario tampoco. ¿De acuerdo? Bien. Primero empieza con arrendamiento. Nos tenemos que ubicar en este papel de trabajo. Ustedes me indican la información. Se ponen en el segundo paso. ¿Ya estamos ahí? Estoy viendo que sí. Me están asistiendo con el rostro. Ok. Díganme lo bueno que aquí hay letras. Adelante. En la letra E, total de ingresos cobrados, los 378,500. ¿Es correcto? Ahí tenemos la letra E. No hubo exentos. Y No hubo exentos, es correcto. en la letra G, predial.
Ahí lo tenemos. No hay impuesto local. Sí, no hay un impuesto local. Si quieren, pónganle una reseña ahí en impuesto local. Es el artículo 43, fracción segunda, LIVA. Jalisco no lo tiene. Y ya no digo más porque estamos en videograbación. ¿De acuerdo? Luego, Gastos. a ver, Deducciones ¿cómo? autorizadas de gastos, excepto predial. Ok, vamos a tener que sumar. Ojo, vean cómo está. ¿Sumamos o...? No, sí, hay que sumar. 372,413. 371,400, ¿qué? 372,413. 400. Ajá, 31. 31. Déjenlo pongo más para que sea más nítido. Esto va a la letra I latina mayúscula. Luego, ¿qué otro? Hasta los ingresos acumulables. Pero no tuvimos. Ingresos acumulables, no. No, ahí mismo. ¿Qué falta? ¿Qué campo? ¿De qué? Ya me dijeron que de quesadilla. ¿De acuerdo? Ok. De queso o de quesadilla, como le quieran decir. Pero esa fue una muy buena puntada de una compañera de todos nosotros de este seminario y de otros. ¿De acuerdo? Ok. Con eso ya quedó requisitado lo de arrendamiento. Ahora nos pasamos a la página 2, por favor. En la página 2, en primer término tenemos intereses del sistema financiero. En la letra A nos está pidiendo los intereses nominales. Vemos el planteamiento en la letra C, primer guión. Interés nominal. Sí es la letra C, ¿verdad? Es la letra B. Ah, es la letra B. Ok. ¿Cuánto? Interés nominal grabado 249,126. Eso va en la A. ¿Por qué razón nos piden información raquítica de intereses? Porque recuerden que el principal aliado en la recaudación del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viene siendo el sistema financiero. Nosotros traemos una pérdida. ¿Esa a qué campo va a ir? En el D. Letra D, 15,962. Es todo lo que se señala en materia de intereses. Luego, el siguiente campo, abajito, es el de dividendos. 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 Nos vamos al papel de trabajo de dividendos, que aquí lo tenemos. Ustedes me indican. Ajá. En la letra I. ¿Y latina? Y latina 124,710. Esto es correcto. Es el dividendo distribuido. En la J sería el ISR acreditable de 53,448. Ahí lo tenemos, es correcto. Me imagino que ustedes ya también lo están haciendo, pues donde quiera que estén, ¿de acuerdo?
Y nos falta el campo. ¿Cuál? El campo K. K. Y es el dividendo acumulable. ¿Por cuánto? 178,161. Ahí lo tienen. Y luego nos vamos a recorrer en esta misma página 2 de 9 de los demás ingresos, que está al final. En la letra L dice ingresos obtenidos, que hace rato ustedes los pusieron entre paréntesis, que fueron 30 y tantos, ¿no? 32,120. Ustedes me indican qué más se llena. La letra O. En la letra O se repite la O que está enfrente, la misma cantidad. ¿De acuerdo? Con esto completamos el segundo video de nuestra plática de hoy, quedándonos pendiente un tercero.